Bendiciones para todos. Qué bueno poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor una vez más. He estado orando mucho por cada uno de ustedes, pidiendo al Señor porque guarde sus vidas, porque bendiga sus vidas en este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Precisamente hoy vamos a tocar un tema de una carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, la segunda carta donde les anima y les habla de que tenemos un Dios de toda consolación, un Dios que es nuestro consolador, un Dios que nos ayuda y a quien podemos acudir en momentos de dificultad. Y qué bueno que en todos estos tiempos que estamos viviendo ahorita, nosotros como hijos de Dios podemos acudir a Él buscando su ayuda, buscando su consuelo. Vamos a mirar por favor ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que es el Dios de toda consolación. Pero ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que tenemos un Dios consolador. Eso quiere decir que tenemos un Dios que es ayudador, un Dios que nos quiere ayudar, que desea ayudarnos en estos momentos de dificultad. Aunque tú tal vez no estés atravesando dificultades en este tiempo, es importante que tengas en cuenta esta palabra, para que cuando vengan las dificultades, los momentos difíciles, tú puedas saber que puedes contar con Dios y qué es lo que tienes que hacer. Cuando Pablo aquí nos dice que Él es el Dios de toda consolación, nos está queriendo decir a nosotros que no estamos solos, que podemos buscarle y que podemos buscar ayuda en Él. Muy triste es para aquellos que no han querido tal vez conocer al Señor, no han querido creer en Él. Ellos sí están solos. ¿Y a quién van a acudir? ¿A dónde van a ir ellos? Como resultado de ello, entonces, lo que hacen es que van a caer en desesperación. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos a quién acudir, tenemos a quién ir. Por eso es que vemos una palabra allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde quiero invitarlos que miremos, por favor. San Juan, capítulo 6, donde Pedro le dice al Señor: ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Con nosotros pasa todo lo contrario. Dice el versículo 68. Le respondió Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Y si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos a quien acudir cuando estamos con Dios. No estamos solos. Cuando estamos pasando esos momentos de dificultad, de crisis, momentos difíciles, procesos difíciles por los cuales a veces atravesamos, situaciones donde a veces nos ponemos muy pensativos, nos ponemos muy preocupados y tal vez estamos viendo un panorama que no es nada agradable para nosotros. Pero ese es el panorama que Dios quiere que nosotros veamos. ¿No es mejor acudir primero a la presencia del Señor, quien quiere consolarnos, para ver el panorama que Él nos muestra a nosotros? No el que nuestros ojos están viendo en el momento, sino el panorama que Él quiere mostrarnos, donde nos muestra a nosotros que en realidad en Él encontramos esa solución a nuestras dificultades. Cuando dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios que Dios es el Dios de toda consolación, está diciendo también que Dios es quien nos fortalece en los momentos de debilidad. Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros en Dios? Por medio de la oración. Es por esa razón que no podemos descuidar esto en nuestra vida. Y ahora, cuando tenemos tiempo de cuarentena, ¿cuánto tiempo tenemos para acudir a la presencia del Señor? Para luego no acudir a momentos de desesperación. Porque aunque somos hijos de Dios, si no hacemos uso de esas bendiciones que Él nos ha dado, de esos recursos que Él nos ha dado,
Es por ello que a veces también terminamos actuando como actúa la gente que no conoce al Señor. Pero es porque aún nosotros, diciendo ser hijos de Dios, no estamos haciendo uso de esos recursos correctamente. Qué bueno aprovechar esos tiempos ahora de encierro para poder saber que nos sobra demasiado tiempo para estar en su presencia, para buscar de Él. Vamos a mirar lo que el salmista en el capítulo 28, Salmo 28, cómo acude al Señor en buscar la ayuda de Dios en un momento de dificultad. Salmo capítulo 28, está el salmista pidiendo ayuda de parte de Dios y dice en el versículo 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Él es nuestra fortaleza. Es el Dios de toda consolación. Y dice, y es el refugio salvador de su ungido. ¿En quién podemos nosotros refugiarnos? Si no es en Él. También el Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Estamos viviendo dificultades constantemente. Nos enfrentamos a una, luego a otra. A veces vienen dificultades juntas. Pero qué bueno es saber que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que no estamos solos. Que podemos contar con Él. Que podemos contar con su ayuda. Y que en realidad Él lo que quiere es precisamente eso. Ayudarnos. Levantarnos en medio de las dificultades. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación, no solamente está diciendo que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra fortaleza, también está diciendo que Él es nuestro abogado. Y como buen abogado que es alguien que quiere hacernos justicia también, que quiere ayudarnos en esos momentos de dificultad. ¿Necesitas que Dios te ayude y haga justicia? Recordemos la parábola que cuenta Jesús allí en Lucas 18, cuando quiere animar a los discípulos para que nunca desmayen, no se desanimen y por el contrario busquen al Padre Celestial en oración constantemente. Que cuando tengan un caso muy difícil no caigan en desánimo, sino por el contrario, Dios quiere ayudarles y quiere hacer justicia por ellos. Y es lo que Jesucristo nos enseña allí en Lucas capítulo 18. Nos muestra a nosotros lo que Dios quiere hacer. Vamos a mirar por favor Lucas 18, que es un ejemplo que el mismo Jesucristo nos coloca a nosotros para poder entender mejor que tenemos un Dios justo que quiere ayudarnos. En el capítulo 18, versículo 6, nos dice, y dijo el Señor, después de haber contado la parábola del juez injusto, dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Yo ya no quiero más que esta mujer me atormente y que venga pidiendo ayuda constantemente. Quiero hacerle justicia de una vez, para que no me moleste más. Y es lo que Jesús está diciendo. Dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Él lo va a hacer. ¿Estamos en un problema muy grande? ¿Estamos en una situación muy difícil? Sin importar en qué situación nos encontremos, Dios nos quiere ayudar. Dios quiere consolarnos. Dios quiere levantarse a nuestro favor. Dios quiere permitir que nosotros busquemos refugiarnos en Él para ayudarnos y sacarnos adelante en medio de todo proceso difícil o cualquier dificultad. Dios es, cuando dice la palabra del Señor que Él es el Dios de toda consolación, está diciendo que es alguien llamado para ayudarme, para darme fuerzas, para aliviar mi soledad. He escuchado que muchos están sufriendo de soledad en este tiempo de pandemia. Se sienten muy solos porque no se puede socializar. Se sienten muy solos porque no tienen con quién socializar ni siquiera en sus hogares. Están pasando momentos difíciles. Pero sabiendo que Dios es mi ayudador, puedo saber que Él está ahí también para mitigar mi dolor, que está ahí para calmar mis temores, para hacerme compañía. Sufrimos más de soledad cuando no podemos buscar en Él ese refugio, cuando no estamos corriendo a Él para estar en su presencia. Es por eso que sufrimos mayormente esa soledad, porque no entendemos la gran oportunidad que estamos teniendo en este tiempo
para pasar tiempo en su presencia. Recordemos que la vida se ha convertido hoy en día en una rutina llena de afanes, corriendo de allá para acá, de acá para allá, no hay tiempo de nada, no tenemos tiempo de muchas cosas. Y a veces decimos, Dios, ese es el poco tiempo que te puedo dedicar. Pero y ahora que tenemos más tiempo, lo estamos aprovechando y estamos aprovechando para llenar esa soledad y poder decir, Dios, qué bueno que tú estás conmigo, qué bueno que te tengo a ti. Porque aunque confiemos en los hombres que parecen buenos, todos los hombres nos van a defraudar. El ser humano no fue creado para que el hombre pudiera confiar en él. El ser humano fue creado para que pudiera adorar a Dios y que para que nosotros mismos como seres humanos entendiéramos que nuestra confianza solamente puede estar puesta en Dios, solamente en Él. Él es el que nunca nos va a defraudar a nosotros. Los seres humanos somos imperfectos. Entonces busquemos de la ayuda de Él. Él quiere ser mi auxilio en momentos de sufrimiento o cuando tengo problemas sin solución, cuando me encuentro contra la espada y la pared, cuando estoy en dificultades donde digo, Dios mío, no sé qué hacer. Y esa es la palabra mágica para uno decir, Señor, eso es lo que tú necesitas. Que corramos a ti y te digamos, Dios, no tengo idea de qué voy a hacer. Por eso acudo a ti porque tú lo sabes todo. Tú eres bueno para todo. Por eso corro a refugiarme en ti y a buscar el consuelo que tú puedes darme a mí. La invitación hoy es para aquellos que se encuentran pasando por estos momentos, para que entiendan que en Dios podemos nosotros encontrar ese consuelo que tanto necesitamos día a día. Miremos lo que dice el salmista ahí en el capítulo 30, por favor. Capítulo 30, versículo 10, nos dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Es lo que Pablo nos está diciendo en Corintios. Él es el Dios de toda consolación. El Señor es el que nos quiere ayudar en esos momentos de dificultad. Es el lamento de un alma que necesita a alguien que le consuele. Es lo que el salmista está diciendo. Y él sabe que Dios puede hacer eso que él necesita. Está buscando esa ayuda. Dios viene a ser la fuente de toda consolación. Dios es el origen de todo consuelo en medio de las aflicciones. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, les invito a mirar una vez más el versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. En el versículo 1, el apóstol Pablo le da 3 títulos a Dios. 3 títulos y le dice, el versículo 3, perdón, le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el primer título que le está dando. Y luego le dice, Padre de misericordias. Ese es el segundo. Y luego le da el tercero y le dice, Dios y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia. Y cuando empieza diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos está recordando que por amor a nosotros Cristo vino a morir allí en la cruz. Y nos está diciendo todo esto para que entendamos cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Para que no nos sintamos solos en momentos de dificultad. Para que entendamos que lo tenemos a Él, que podemos contar con su favor. Que con Él sí podemos socializar tranquilamente. Todo el tiempo que queramos. Todo el tiempo que deseemos hacerlo. Porque Él es el que nos guarda en medio de todo peligro y toda dificultad. Es algo muy maravilloso que usted y yo tenemos en Dios. Un Dios lleno de misericordia y un Dios de toda consolación, que nos puede consolar en los momentos de aflicción. Una cosa es cuando uno tiene consuelo o alguien quiere consolarlo a uno en momentos donde todo parece ir bien. No hace como tanta falta. O cuando alguien viene a darnos ánimo pero estamos bien, no nos hace tanta falta. Pero cuánta falta nos hace el consuelo de parte de Dios cuando nos encontramos en dificultades o problemas sin salida. Cuando decimos, Dios, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo terminamos pasando por esta situación?
Él es el Dios que quiere consolarnos en medio de esas dificultades. Y es que nosotros necesitamos esa seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso hay que buscarle constantemente, en todas las circunstancias de la vida. Buscar su ayuda, su favor. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es lo mejor que tú y yo podemos hacer en momentos de dificultad. Si hay alguien que me está escuchando que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha querido rendir su vida a Dios, que no ha querido vivir una vida para Dios, yo te invito en esta hora para que vengas a Él y entiendas que no tienes que seguir cargando con esos problemas solo. Que puedas ver el ejemplo de quienes ya caminan con el Señor, cómo sus vidas son diferentes, cómo son distintas. Aunque pasen por grandes dificultades, puedes ver que hay gozo en sus corazones, porque han aprendido a refugiarse en Dios y saben que en Dios tienen consuelo. Qué bueno que tú puedas hacer lo mismo también, que puedas venir a la presencia de Dios. Y así es como nosotros no sentimos soledad, ni siquiera en los momentos o en las horas de desesperación en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces el cristianismo se ha vuelto solamente una teoría para algunas personas. El cristianismo para otros se ha vuelto una profesión. Y para algunos creyentes que son profesantes es simplemente algo que trae como un vestido que se pone un día y luego se quita, se pone solo en ocasiones especiales y que resulta muy cómodo. Pero eso no es el cristianismo. Para otros es un ritual, como decía un pastor, es un ritual estancado y un vocabulario vacío de significado que no revela vida espiritual. Pero cuando nosotros vivimos una vida de verdad, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, y usamos de esos recursos que Él nos ha dado, los usamos correctamente, somos disciplinados en ello, somos cuidadosos en ello, entonces cuando vienen esas grandes dificultades o procesos difíciles a nuestra vida, no es mucho lo que pueden hacer en contra de nosotros, porque ni siquiera pueden quitarnos el gozo, la alegría, sabiendo que tenemos un Dios que nos consuela en medio de esas dificultades. La prueba del cristianismo está en la forma de vivir esta vida, en cómo vive esta vida, en cómo pueden aplicar a su vida todo lo que aprenden de la palabra del Señor. Por eso los más beneficiados cuando estudiamos la palabra somos nosotros mismos, porque estamos aprendiendo a contar con Dios, porque estamos buscando su consuelo constantemente. La gente está sufriendo una pandemia peor hoy en día que el COVID-19. Y es la falta de consolación, porque no quieren acudir a Dios, que es el único quien puede traer consuelo a sus vidas en momentos de dificultad. Él es la verdadera bendición para cada uno de nosotros. Es lo que nosotros deberíamos de estar buscando cada día de nuestra vida. Qué bueno es poder acudir a Él cada vez que nos encontramos en medio de una gran batalla, en medio de un problema que nos resulta, porque todos los días aparece algo. Pero qué bueno es que inmediatamente buscamos a Dios en oración y empezamos a refugiarnos en Él, a buscar su consuelo. Y ese consuelo es tan grande y tan suficiente para nosotros, que con eso tenemos y con eso nos regocijamos. Ahí es cuando las personas empiezan a entender por qué a pesar de las dificultades, no perdemos el gozo, no perdemos la alegría, porque aprendemos a descansar en Dios. No descansamos en nosotros mismos, descansamos en Él. El día que tú te encuentres en una gran adversidad, si hoy no la estás viviendo, si hoy no la estás pasando, no olvides esta palabra. No olvides acudir a la palabra del Señor y recordar lo que dice allí, que es un Dios grande en misericordia, que es un Dios lleno de misericordia y que es el Dios de toda consolación para cada uno de nosotros. Y ahora quiero invitarlos a mirar la primera carta del apóstol Pedro. Allí en el capítulo 1, primera de Pedro 1, en el versículo 6. Vamos a estar mirando lo que nos está diciendo la palabra del Señor allí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas. El sufrimiento y la seguridad del creyente producen alegría. Y pueden hacerlo debido a una cosa, la obra de Dios en cada uno de nosotros. Dios nuestro Padre tiene una hermosa herencia reservada para nosotros. Y ese versículo 6 nos está diciendo a nosotros, por lo cual vosotros os alegráis. Alegrar, la pregunta es, ¿alegrarnos de qué? Si estamos pasando por diferentes pruebas, por diversas pruebas. Uno se alegraría tal vez en algo bueno, pero no se alegra fácilmente cuando está pasando por esos momentos difíciles. Y eso coloca en contraste estas dos palabras, alegría y sufrimiento. No podían ser más opuestas la una de la otra. Pero es muy impactante que el apóstol Pedro nos está aquí diciendo a nosotros que a pesar de las dificultades debemos experimentar esa alegría. No es que estamos diciendo, o como lo decíamos hace un momento, que en medio de las dificultades tengamos alegría porque estamos con Dios, porque creemos que así es. No, es porque es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, cómo se debe manejar cada situación en nuestra vida. Así es como tú y yo, como buenos hijos de Dios, debemos manejar un conflicto. El apóstol Pedro nos dio razones para soportar las pruebas de esta vida. Y en este versículo dice que eso tendrá lugar por un poco de tiempo. O sea que comparadas con la eternidad, las pruebas no durarán mucho. En la actualidad se coloca demasiado, erróneamente se coloca mucho énfasis en esta vida presente. Y ahí es cuando nosotros empezamos a perder o a desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Cuando empezamos a colocar mucho énfasis en esta vida. Porque está el materialismo, están ciertas tendencias de la psicología que han influenciado también a algunos círculos cristianos. Se han dejado afectar. Y de esta manera muchos creyentes afectados con todo esto están perdiendo el gozo en medio de la dificultad. ¿Por qué razón? Porque estamos dejándonos absorber en cierta manera por este mundo, por esta vida presente. Se nos dice que debemos desarrollarnos integralmente como individuos. Y entonces empezamos a proyectarnos humanamente, físicamente, perdiendo la razón que nos da Pedro acá en el capítulo 1, verso 6, que es no olvidar que aunque estamos a veces pasando por diversas pruebas, o estamos en cierto sufrimiento, en alguna tribulación, no podemos olvidar que es solo por un poco de tiempo, porque nos espera una gran eternidad con Cristo. Entonces no hay razón para que sintamos desesperación o nos sintamos tristes. Pero como nos dicen que nos debemos desarrollar integralmente como individuos, estamos olvidando esa parte. Y estamos enfocados en este mundo, dejando de colocar la mirada en las cosas de arriba y erróneamente colocando la mirada en las cosas de esta tierra. Ahí es cuando más sufrimos. Se nos dice que si estamos pasando por pruebas es porque algo anda mal con nosotros mismos, con nuestro cristianismo. Pero esto no es verdad, eso no es cierto. Esto proviene de la teología de la prosperidad que está desenfocada de la palabra del Señor. Pero Pedro aquí nos está diciendo que eso no es verdad. Pedro nos está diciendo que si estamos pasando por diversas pruebas, es precisamente porque van las cosas muy bien con nuestro cristianismo. Y que al fin y al cabo no nos debemos dejar entristecer por ello, porque lo que nos espera es grandioso, es hermoso. Deberíamos nosotros de estar proyectando nuestra vida más bien mirando hacia el Dios grande que tenemos, hacia la hermosa herencia que Él tiene preparada para cada uno de aquellos que siguen buscando su presencia y que se gozan en obedecer su palabra, en querer agradar a Él. Eso más bien deberíamos de estar haciendo. Deberíamos más bien de dejar de luchar tanto en nuestras fuerzas, en nuestra vieja naturaleza, y entender más bien que no es en nuestro esfuerzo carnal, sino más bien Dios el que nos ayuda desde el interior. Cuando le buscamos en oración, en ayuno, cuando buscamos su presencia diciéndole: Señor, sé que en mis fuerzas no puedo, por eso busco de ti, por eso vengo a ti, para que seas tú ayudándome a entender muchas cosas y fortaleciéndome para no caer.
Dios es el que está a cargo de nuestro mejoramiento espiritual. Y por eso es que no podemos descuidar nuestra intimidad con Él. Debemos buscarle constantemente. Él es quien está tratando de conducirnos hacia la madurez en nuestra vida cristiana. Y la forma en que Dios nos mejora para pasar o para experimentar diversas pruebas y sufrimientos, Él está logrando en nosotros, a través de estas pruebas y esos sufrimientos, que nosotros podamos crecer y podamos madurar. Pero si una persona está desenfocada y está buscando desarrollarse integralmente como individuo en esta sociedad, no va a entender esto y no lo va a aceptar. Por esa razón, usted y yo tenemos que entender que estas cosas que Dios permite en nosotros son para nuestro crecimiento espiritual. Qué bueno que tú y yo podamos ser entendidos de la palabra del Señor. Crecemos cuando más oramos, cuando más ayunamos. Ahí es cuando crecemos, pero cuando lo hacemos con la motivación correcta y cuando es para agradar el corazón de Dios, no nuestro corazón. Cuando estamos dispuestos a reconocer en qué hemos fallado y dejamos de creer que no fallamos en nada, dejamos de creer que todo lo hacemos perfectamente bien y empezamos a entender que en muchas cosas nos equivocamos, pero que eso es normal y que está bien porque somos humanos. El que no se equivoca es Dios. El que es perfecto es Dios. Él es el que siempre lo hace todo bien. Por eso es bueno estar en las manos del Señor. Jesús también dijo que debíamos tener cuidado de que nuestro ánimo no nos abatiera. Porque dijo que en ese mundo tendríamos aflicción, pero que estuviéramos tranquilos, que Él había vencido al mundo. Entonces no solamente Pedro nos está hablando de que vamos a ser atribulados en algunos momentos. Jesús también nos advirtió a nosotros de esos momentos de dificultad. También lo hizo Santiago cuando escribió a la iglesia y cuando dijo que era necesario pasar por esas pruebas, que era necesario someternos a ellas. Y el apóstol Pablo tuvo mucho que decir acerca también del sufrimiento, porque él pasaba una y otra vez sufrimiento por estar predicando la palabra del Señor. Y ahora estamos viendo aquí al apóstol Pedro animándonos igualmente y diciéndonos, no nos dejemos poner tristes cuando este abatimiento esté viniendo a nuestra vida, cuando estemos pasando por alguna dificultad o tribulación. Muchas veces no atrae gente a enseñar que Dios nos probará y nos conducirá hacia la madurez por medio del sufrimiento. Eso tal vez no atrae a mucha gente, pero es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y es a lo que tú y yo nos disponemos porque sabemos que por amor a Dios lo hacemos. Así como Él pudo permitir que su Hijo fuera sacrificado allí en la cruz por amor a nosotros y lo diera todo por nosotros, para ser perdonados de nuestros pecados y partir a estar en la eternidad con Él. Asimismo nosotros podemos disponernos a pasar dificultades ahora también por la causa de Cristo, por pertenecer a Él, por ser obedientes a su palabra y querer agradarle con todo nuestro corazón. A las personas hoy en día les estimula mucho es el pensar que ellas son importantes y que pueden lograr muchas cosas a través de sus propios esfuerzos. Pero lo que no saben es que es Dios el que mejora y ayuda a crecer nuestra vida espiritual cuando le buscamos en intimidad. Que no es nuestro esfuerzo carnal el que lo hace. Que no son nuestros logros, es el logro de Dios. Que no somos nosotros los que somos poderosos, es Él con su poder quien nos ayuda a nosotros para sostenernos allí en medio de toda dificultad. No somos nada hasta que el Espíritu de Dios comienza a actuar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, produciendo esa transformación en nosotros. Así es que no depende de mí, depende de quién, del poder de Dios que actúa en mí. Así que la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. No tenemos nosotros realmente nada que ofrecer a Dios. Él es el que tiene todo para ofrecérnoslo a nosotros. Así es que nosotros reconozcamos ante Él que le necesitamos, que necesitamos su consuelo, que necesitamos buscar de Él cada día. Y qué bendición que podemos acercarnos a Él, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de las misericordias y al Dios de toda consolación. Él es el origen de toda consolación, Él es el origen de todo consuelo.
y Él quiere consolarnos. Y quiero orar por aquellos también que están atravesando momentos difíciles ahora. Que sea Dios obrando con ese poder en la vida de cada uno de ellos. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo ruego, Señor, por aquellos que están atravesando dificultades ahora, tal vez problemas muy complicados, tal vez situaciones sin salida, donde no saben qué hacer, Señor. Qué bendición es poder acudir a ti. Yo los presento delante de ti, Señor, porque tú sí sabes cuál es la salida. Los pongo en tus manos, Señor, y presento en ti, Señor, las dificultades que a ellos se les presentan ahora, que están viviendo en este momento. Y te pido, amado Dios, que seas tú levantándote en favor de cada uno de ellos. Que seas tú mostrando tu consuelo, tu amor, tu abrazo, tu misericordia a la vida de cada uno de ellos, Señor. En medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, generalmente la mayoría de las personas. Hoy presento, Señor, la vida de cada hermano de nuestra congregación y te pido, oh Dios, aún por los que están escuchando este mensaje, y te pido, Dios, que los ayudes en medio de toda dificultad, de toda prueba que estén atravesando en este momento. Gracias, Señor, por permitirlas a veces en nosotros, porque ellas traen crecimiento en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, porque contar contigo, contar con tu favor, saber que tú eres nuestro ayudador, saber que tú eres nuestra fortaleza, saber que tú eres nuestro abogado, que eres el que mitiga nuestros dolores, saber que tú estás allí, Señor, para sanar toda herida, para sanar todo dolor, es una gran, gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por el gran privilegio que tenemos de contar contigo. Y gracias por traer consuelo a cada vida, a cada uno de los que hoy están escuchando tu palabra, Señor, que también se han sentido solos en este tiempo de cuarentena, de pandemia, que han sentido mucha soledad, que han experimentado, Señor, el dolor en este tiempo. Que tú también seas allí obrando poderosamente en sus vidas. Muchas gracias, Señor, por tu bendición sobre nosotros. Qué privilegiados somos de poder contar contigo, de poder contar con tu consuelo. Qué privilegiados somos de estar de la mano de la fuente de toda consolación. Muchas gracias, Padre, por ese amor tan grande hacia nosotros y ese favor tuyo en nuestras vidas. Te ruego que guardes cada vida, Señor. Te suplico, Señor, que bendigas cada vida en el nombre de Cristo Jesús. A cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les guarde. Sigamos orando mucho. Sigamos meditando mucho en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga ricamente.